sobre todo con la Europa de Occidente. Esa fue la y eso pudo apertura. haber influido mucho. Yo digo que esa fue la apertura porque había una tradición de que Japón no debía abrirse, a pesar de las políticas diferentes en diferentes épocas, siempre ha habido mucho celo para abrir la cultura milenaria de Japón a Occidente, porque parecía que como si se fuera a prostituir. Pero claro, pues después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se bombardea Tokio, cuando ya las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, cuando se firma ya la rendición incondicional a bordo del Missouri, ya no hay más remedio y están ya. Ahí hay muchos casos que por orgullo, el seppuku es un concepto japonés que significa muerte por honor. Muerte por honor, a veces por tu señor, a veces por tus ideas, a veces por tu país. No fueron pocos los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial que decidieron morir por su patria, por su cultura. No fueron pocos los que después hicieron el harakiri, se clavaban un donto aquí en el centro de energía, tiraban para arriba y así, muerte por honor. Entonces, el verse invadido por los norteamericanos desde el 45 hasta el 52, que creo que estuvieron allí, después de que les fueron soltando por partes Okinawa, aunque le dejaron bases, pero entonces la cultura se empezó a mezclar. Entonces, para los tradicionalistas era terrible y muchos de verdad se hacían el harakiri. Sin embargo, para gente como los escritores era una puerta abierta al mundo. Entonces era mucho más fácil darse a conocer. Entonces, por eso un poco se mezcló la cultura, conocimos más de ellos y ellos conocieron más de Occidente. Cuando Oscar menciona la palabra kamikaze, hay una historia muy interesante sobre esta palabra. Cuando Genghis Khan invadió Japón por primera vez en el siglo XIII, se dice que los japoneses le pidieron a la diosa del sol que derrotara y que le ayudara a derrotar a los enemigos mongoles. Y la diosa envió un viento, ella envió un viento divino, que es lo que quiere decir realmente kamikaze, viento divino. Un tifón destruyó toda la flota de los mongoles y tuvieron que retirarse vergonzosamente de las costas japonesas. Ya los mongoles, Genghis Khan había invadido China para esa época, del siglo XIII, y se había declarado emperador de China. Entonces venía ahora contra Japón y un tifón acabó con los sueños de Genghis Khan de invadir Japón. La palabra kamikaze precisamente bien que con respecto al rechazo de los japoneses hacia la parte occidental, pero básicamente antes era hacia Europa, ¿verdad? Porque Estados Unidos no existía. Los japoneses echaron a los europeos de su territorio, rechazando ese tipo de cultura, los echaron. Pero estamos hablando de mucho antes de haber nacido Kawabata, estamos hablando de siglos. Siglo XVI yo creo que fue eso. Exactamente, estamos hablando de siglos. 250 años estuvo herméticamente cerrado. Un dato que yo quería dar interesante es que hay un escritor que fue muy amigo de Kawabata, que está entre los grandes suicidas, que es Ryunosuke Akutagawa. El premio más importante de Japón se da en honor a este escritor, Akutagawa, y este escritor fue amigo personal de Kawabata. Cuando Kawabata recibe el Premio Nobel de Literatura, él habla de que Akutagawa, su amigo, no debió suicidarse. Sin embargo, tanto Akutagawa en el 1928, a la edad de 40 años, como Yukio Mishima en el año de 1970, como el mismo Kawabata en 1972, que son los tres escritores más importantes del Japón del siglo XX. Es verdad que hay otro, Kensaburo Oe, que fue premio en 1994, y Kobo Abe, pero no tienen la influencia ni el peso que han tenido estos tres suicidas japoneses, que son los tres grandes escritores. En el caso de Mushima fue que en parte lo que dice Oscar, o sea, fue un grupo de amigos que fue y secuestró a un general y entonces después terminaron prácticamente suicidando todo de la manera más cruda posible, pero era suicida, Mushima era suicida. Era un tipo que tenía esa tendencia. En el caso de Kawabata, creo que no se narra en una parte de su biografía que haya intentado suicidarse con anterioridad. No tuve de hecho rechazaba en ese discurso rechazaba el suicidio. A pesar de que rechazaba el suicidio, en una novela como La Casa de las Bellas Durmientes,
el suicidio está presente en cada línea de la novela. O sea, ya parece que para esta época, sí, 1961, que es la época de la novela, ya él estaba pensando en el suicidio. Que lo haya hecho 11 años después indica que ya el pensamiento le venía de lejos. Recordemos que Kawabata es un hombre, si recordamos el principio de Kawabata, cuando él tenía apenas 3 años muere su madre. Cuando tenía 5 muere el padre. Su hermana muere de 9 años. O sea, antes de los 15 años ya toda la familia de Kawabata había muerto. De hecho, escribió... Los cercanos, sí. Pero en el caso de Mishima también, que fue criado por su abuela. Su abuela fue una mujer con... Lo primero fue que Mishima vino de una familia de samuráis, descendencia samurái. Entonces su abuela también fue una mujer muy dura y muy seca. Y lo marcó también bastante. Lo hacía jugar con muñecas. Sí, y lo marcó bastante a Mishima, y Mishima finalmente practica el seppuku. Son 2 años antes que ahí inclusive comentábamos tú y yo ahorita, que el ayudante de Mishima en el acto final del seppuku, que es una persona, generalmente un guerrero, que ponen para ayudar en caso, Oscar, tú lo sabes mejor que yo, en caso de que la persona falle o por el simple dolor, porque es un realmente espectáculo bastante desagradable, uno cortar el vientre horizontalmente, luego vertical y que los intestinos salgan y todo eso. Entonces, para evitar eso, colocaban ese vigilante, ese ayudante detrás de él, para entonces dar el golpe mortal. Y ese ayudante falló 3 veces en el intento. Luego tuvo que venir otro más, que fue inmortalizado porque fue el último ayudante yo creo que, no creo que después del siglo XX hubieran más seppuku muy conocidos. Fue el último ayudante conocido en el seppuku del siglo XX. Que se deprimió bastante Kawabata al enterarse el 25 de noviembre, eso sucedió el 25 de noviembre de 1970, la muerte de Yukio Mishima, de quien él era protector, que incluso Kawabata fue padrino de boda de Mishima, y se esperaba que en cualquier momento dieran el premio Nobel a cualquiera de los dos. Quien estaba preparado para recibir el premio Nobel no era Kawabata, era Yukio Mishima, que lo venía acariciando desde el año 67. Cuando se lo dan en el 67 a Miguel Ángel Asturias, Mishima incluso estaba preparado en un hotel, listo para dar el discurso de recepción del premio Nobel, y no le tocó en ese año. Y en el 68 volvió y se preparó para esperarlo, y en ese año entonces se lo dan a su maestro, Yasunari Kawabata. Y inmediatamente Yukio Mishima fue a la casa de Kawabata y lo felicitó por 2 razones, porque Kawabata era su maestro, y segundo, porque tanto lo merecía uno como lo merecía otro, y por edad, y también por la calidad de sus escritos. Indudablemente, Kawabata era un gran candidato al premio Nobel. Ellos sabían ambos que cualquiera de los dos que ganara el premio Nobel era el premio Nobel del Japón. O sea, no sucedió, por ejemplo, con el caso de la lengua española, que en el año de 1989 lo gana Camilo José Cela, y en el año de 1990 lo gana Octavio Paz. Aunque son 2 países diferentes, sin embargo es la misma lengua. Ellos sabían que no podía haber tanta suerte, que aún ellos dos siendo escritores tan grandes, le dieran el premio Nobel a uno y le dieran luego el premio Nobel a otro, sobre todo que eran escritores orientales con los cuales el jurado de los premios de los premios Nobel de literatura no congeniaban mucho, porque debemos recordar que en ese tiempo, en el 64, gana el premio Nobel Jean-Paul Sartre, y era la parte, en términos históricos literarios, era la parte más alta del existencialismo en Europa, lo cual había muchísimos escritores, más de 20, más de 30 escritores que tenían la posibilidad de ganar el premio Nobel. En un lugar tan apartado como Japón, no era verdad que iban a estar encima de los japoneses, cuando en Europa sobre todo, y en América Latina, que ya había ganado 2 premios Nobel, había ganado América Latina, Gabriela Mistral y Miguel Ángel Asturias. Sin embargo, iba surgiendo una literatura que iba a arrasar con toda la literatura, como pasó. Entonces, lógicamente, ellos tenían mucha razón, porque no había posibilidad de ganar otro premio Nobel en Japón si lo ganaban uno de ellos. Entonces, ya cuando gana Kawabata, Mishima dice no, o sea, ya no hay posibilidades, yo sé que nunca lo voy a ganar.
hasta 1994 no hubo otro premio Nobel, o sea que